Y ahora vamos a la línea telefónica con mi compañero Heriberto Reyes. Heriberto, buenas tardes desde la capital del estado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Adán. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Aquí estamos muy bien, el clima muy agradable aquí. Sí, soleado, cercano a los 30 grados, pero agradable a final de cuentas. Se mantiene fresco el aire de Mexicali. Y bueno, yéndonos de lleno a la información generada hoy aquí en la capital, primero que nada me gustaría hablar, Adán, acerca de este bloqueo que mantienen los agricultores del Valle de Mexicali de lo que es la aduana comercial de la Garita Este de Mexicali. Desde ayer, después de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprobara la Ley de Aguas Nacionales, la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, pues los agricultores del Valle de Mexicali se fueron directamente a la aduana comercial. Importante mencionar que no está cerrado el cruce peatonal ni el cruce de vehículos de ciudadanos hacia los Estados Unidos, únicamente lo que está bloqueado es la aduana comercial. En un principio se dijo que iba a ser un bloqueo de 3 horas, pero que la Asamblea determinaría cuál sería el curso de acción. Y ayer por la tarde los agricultores acordaron mantener el bloqueo de manera indefinida. Hoy nos decían que será hasta que la gobernadora o el mismo titular de la Conagua vaya a atenderlos personalmente y con una propuesta que atienda sus necesidades o sus exigencias. Hasta entonces no van a liberar la aduana comercial de la Garita Este de Mexicali. Por el momento, Heriberto, sí, perdón que te interrumpa, Heriberto, y es que sí sigue la inconformidad por parte de los agricultores por esta aprobación que se dio lo decía hace un momento, en menos de 48 horas de esta ley de aguas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, confirmas que continúan estos bloqueos en la aduana comercial allá en la capital, ¿no? Así es, y como bien lo sabes, recuerdas que hubo manifestaciones previas a lo que fue este bloqueo, incluso el bloqueo carretero, que también hablaba sobre las mismas exigencias en el tema de la ley del agua, y pues en el mismo gobierno federal firmó un acuerdo con los agricultores diciéndoles que obviamente iban a tratar el tema, se iba a consensar, se iba a trabajar, y al final de cuentas pues los engañaron, ¿no? Esto es lo que sienten ellos, es una absoluta y completa traición de los diputados de Morena, del gobierno federal, hacia el sector primario, hacia el campo, hacia las familias que viven de lo que la tierra nos da. Eso es lo que dicen los agricultores, y por lo tanto, como esta iniciativa lo único que busca, en su opinión, es afectarles en el patrimonio. Obviamente los argumentos del otro lado son diferentes, pero aquí de lo que se habla en términos generales, si como se trata de dar la noticia imparcialmente, de lo que se trata es de concentrar en la toma de decisiones en el centro de la República, como se hacía en gobiernos de antaño. Lo recordarás, Adán, esto es centralismo, el control absoluto de todo, es lo que pretende al parecer Morena con esta iniciativa, y obviamente les impacta a los agricultores. ¿Por qué? Porque quiere tener un control mayor de lo que es el patrimonio de la nación, que es el agua, que también desde cierto punto de vista, lo decían los mismos agricultores, están de acuerdo en la necesidad de una reforma en que se transparente el manejo del agua, pero no a costa de sus derechos, y sus derechos son lo que piensan que están siendo aplastados, ¿sí? Siendo vulnerados por parte de la autoridad federal. Lo que pasa es que hubo mesas de diálogo, pero las propuestas que hicieron el sector productivo agrícola no fueron tomadas en cuenta, ¿no? En su mayoría. Sí, definitivamente todo lo que se planteó pareciera que fueron mesas de trabajo para nada más darles por su lado, como se dice coloquialmente. Ahí está, ya te escuchamos, ahora sí ya vete. Y ahora sí vamos a hacer lo que nosotros nos dijeron que teníamos que hacer, que es aprobarla así como viene, porque es lo que mandata la presidencia de la República, y lo que dice el presidente, en este caso la presidenta, es lo que se hace. Así ha sido, independientemente del color del partido político que pongas en el poder, así ha sido, Adán, y la 4T no es diferente. Aunque dijeron que sí lo iban a hacer. Pero bueno, ¿qué más, Heriberto? ¿Qué más información hay allá o se ha generado en la capital del estado?
Pues como bien sabes, Adán, ya concluyeron todas las comparecencias relativas a las leyes de ingresos de los ayuntamientos de Baja California, y como lo platicábamos el otro día, se desvivieron todos los gobiernos municipales para utilizar palabras diferentes a aumento cuando se refieren a aumentos e impuestos. ¿Por qué? Porque el aumento es generalizado, en todos los impuestos prediales hay aumentos, obviamente le llamamos, o en la 4T le llaman ajustes, rectificaciones, reanálisis, replanteamientos, etcétera, etcétera. A final de cuentas son aumentos, y el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, observando esto y haciendo un análisis, nos decía, de todas estas propuestas de leyes de ingreso, considera prudente que, acorde a lo que ha sido el discurso de la 4T, de los gobiernos morenistas, de no afectar al ciudadano, a los bolsillos de los ciudadanos y seguir apoyándolos, pues consideran prudente que, si se van a dar aumentos a los impuestos, como en el predial, como en el DAP, como en el que estén topados a un porcentaje que sea equivalente o menor a lo que es la inflación, que es de 3.8, 4% aproximadamente, o incluso a lo que es el aumento al salario mínimo, que en el caso de la frontera, lo decía Octavio Sandoval, es del 5%. Obviamente están cacareando el huevo diciendo que es del 13% en el país, cuando no es así la realidad. Lo explicaba el presidente del CCE. Lo que pasa es que existe un rezago salarial con respecto al centro del país y el sur hacia la frontera norte, que tiene una economía un poco más fuerte, un poco más vívida en términos generales, y eso es lo que, por eso están diciendo que es un 13% de aumento, cuando la realidad en la frontera es un 5%. Y tomando en cuenta que la inflación es del 4% y el aumento del salario mínimo es del 5%, lo que está proponiendo el Consejo Coordinador Empresarial a los diputados es que sí autoricen aumentos a los impuestos, pero que no pasen del 5%. Ese es el planteamiento, porque así es como, utilizando el mismo argumento, ahora sí que a la inversa, así es como no vas a afectar los bolsillos de los mexicalenses. Vas a aumentar el impuesto a un porcentaje que pueda sostener y que no disminuya su capacidad adquisitiva. Ese es el planteamiento que tiene el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali hacia los diputados de Baja California. Repito, sí aumenten, pero pues no se pasen. En el caso, por ejemplo, de Mexicali, Adán, comentarte que el impuesto, después de el llamado reajuste a la tabla de valores catastrales, se determinó que como que aumentó demasiado. Entonces lo que decidieron fue reducir el porcentaje, o sea, la tasa del impuesto predial. Entonces, si antes cobraba 10%, ahora cobra 8%, pero ese 8% todavía sigue siendo más que el 10% del año pasado. O sea, dicho de otra manera, te aumenta de todos modos en un 10% el pago del impuesto predial. Aquí en Mexicali, te digo, es entre el 12 y el 13%. Entonces, lo que está planteando es el Consejo Coordinador Empresarial es que sí se le dé, pero que no pase de 5. Lo que dices, ¿no? A estos gobiernos de Morena les encanta hacer malabares con las cifras con tal de aparentar y hacer creer de que no hay incrementos en los cobros, pero como bien lo mencionas, todo va a aumentar, ¿eh? El problema que tenemos, Heriberto, no solo en Mexicali y en Tijuana y en el resto de los municipios, es la poca recaudación que hay. Me refiero al impuesto predial. Fíjate que estuve observando las presentaciones de los proyectos de ley de ingresos de los municipios y ninguno recauda más del 60% del predial. Ese es uno de los principales problemas. Yo creo que tendrían que eficientizar el cobro del predial para que tribute por lo menos un 75%, y ya de esta manera pues al siguiente año ya no habría la necesidad de aumentar el predial, porque pues ya habría más base, más contribuciones. Más contribución, exactamente. Pero bueno. Sí, fíjate, lo comentas y es interesante, porque nada más para que nos demos una idea, hace 4 años, cuando terminó el gobierno, cuando Marina del Pilar era presidenta municipal. Alcaldesa, sí. De Mexicali, tan solo el % de los mexicalenses pagaban el impuesto predial. Ahorita estamos llegándole al 60%, exactamente como bien lo comentas, no lo supera Mexicali,
pero eso es un factor que ha influido en que tenga una mayor recaudación. Ahora, también le están aumentando el impuesto predial, pero a la vez también hay una mayor participación, hay más gente que está cobrando. Por eso, si te acuerdas bien, la ley de ingresos de Mexicali era de 1,000 millones de pesos adicionales al año pasado, ¿no? Bueno, al año actual. Entonces, era una cantidad bastante importante de lana, ¿no? Así es, Heriberto. Y bueno, mientras no haya una base más amplia de contribuyentes, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque además el 70% más menos de la recaudación y del presupuesto de los ayuntamientos se va a los servicios generales y al pago de nómina. Ahí también tenemos que adelgazar las nóminas en los municipios, y la verdad es que lo veo muy complicado eso, porque todo el mundo quiere tener su beca en el ayuntamiento o en el gobierno estatal. Lo vimos en la comparecencia de San Quintín, si mal no recuerdo, donde le cuestionaba un diputado de Acción Nacional a los regidores, bueno, a la alcaldesa, pero dirigida hacia los regidores, que cómo era posible que ganaran 60,000 pesos, 68,000 pesos mensuales, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos hablando de un municipio que tiene un presupuesto o plantea un presupuesto de 420 millones de pesos, nada más, ¿no? Entonces, estamos hablando de cantidades importantes de dinero que se adjudicaron y que pues se convierte, así como lo hicieron en algún momento, convirtieron los partidos políticos en negocios. Aquí, al parecer, los municipios también se están convirtiendo en negocios para la 4T y Morena. Sobre todo este par, ¿no? San Quintín y San Felipe, que pues todo parece indicar que pues no cumplían todavía con los lineamientos para crear un nuevo municipio. No había las condiciones, pero bueno. ¿Qué más, Heriberto, tenemos en materia informativa? Pues estaremos muy al pendiente, Adán, de lo que suceda aquí en la capital de Baja California, sobre todo con este bloqueo. No veo forma en la que lo liberen, pero también así nos han dicho en repetidas ocasiones los productores, ¿no? Entonces va a depender de toda la asamblea, pero habrá que ver qué es lo que se puede hacer ya para liberar. Mientras tanto, aquí en el caso de San Luis tenemos entendido, y lo decía el mismo presidente del CCE, se está utilizando la garita, la aduana de San Luis Río Colorado, Sonora. En la mayoría, algunos no tienen ya la opción, por eso están acá, pero hay una larga fila de camiones, pero allá en San Luis Río Colorado es donde están haciendo el trámite los que ya saben que está bloqueada la aduana por el momento. Perfecto, y también hay que estar pendientes porque la siguiente semana ya inicia la presentación de los organismos operadores del agua. Ellos van a también hacer su propuesta de ingresos. A ver, ¿cuánto va a ser el incremento? Ajustes, Adán. Ajustes, modificaciones, ya sabes. Así. Actualizaciones. Muy bien, Heriberto. Ándale. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Saludos. Y pasa un excelente fin de semana. Igualmente. Nos escuchamos la próxima.